Los mejores aviones, buques y blindados de Japón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En esta oportunidad juntaré en un solo video los tops de aviones, buques y blindados de Japón, y así puedas conocer en un solo video los principales sistemas de armas de Japón por aire, mar y tierra. Y bueno, sin más, empezamos. Avión de alerta temprana, Boeing E-767. El Boeing E-767 es un avión militar bimotor a reacción de ala baja fabricado por la compañía estadounidense Boeing para la realización de misiones de alerta temprana y control aerotransportado, AWACS. El diseño del E-767 responde a los requerimientos de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, que buscaba las características de los sistemas del Boeing E-3 Sentry instalados en una plataforma del avión de pasajeros Boeing 767-200. La Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón opera 4 unidades del Boeing E-767. También operan en esta Fuerza Aérea 4 unidades de la variante de reabastecimiento en vuelo denominada Boeing KC-767. Este avión está armado con un poderoso radar Doppler AN/APY-2 que tiene un radio de alcance de aproximadamente 400 kilómetros. 6. Avión de alerta temprana, Grumman E-2D Hawkeye. A mediados de la década de los 80, la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón compró 13 aviones E-2C para mejorar sus capacidades de alerta temprana. Estos aviones entraron en servicio en 1987 y en el 2014 la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón compró 4 aviones de la versión E-2D. En 2018 Estados Unidos reveló que Japón negociaba la compra de hasta 9 aviones E-2D y en el 2023 Japón compra oficialmente 5 nuevos E-2D. En total, según se desprende de una publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos, Japón ha adquirido un total de 18 aviones E-2D desde 2014 hasta el 2023. Estos aviones reemplazarán en el servicio a los 13 aviones E-2C adquiridos en los 80. El E-2 Hawkeye es un avión de diseño y fabricación estadounidense para cumplir la función de alerta temprana táctica aerotransportado AEW, apto para todo clima y con capacidad para portaaviones. El E-2D está equipado con el potente radar AESA Lockheed Martin AN/APY-9 que tiene un alcance contra objetivos aéreos de 450 kilómetros. 5. Helicóptero de ataque H-64D JP Apache. La Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón seleccionó el H-64D Apache en agosto del 2001 para realizar una adquisición de 55 helicópteros de combate. El modelo de Apache adquirido por Japón es designado H-64D JP y está armado con misiles aire-aire AIM-92 Stinger y fabricado en dicho país por Fuji Heavy Industries FHI bajo licencia de Boeing. Boeing entregó el primer H-64D Apache a FHI en diciembre del 2005 para comenzar su producción en la fábrica de Utsunomiya. Por su parte, FHI entregó el primer Apache a la Fuerza Terrestre de Autodefensa japonesa en marzo del 2006. Algunas de las características del helicóptero de ataque H-64D JP Apache son: velocidad máxima de 365 km/h, alcance en combate de 480 km, tiene como armamento principal un cañón M230 de 30 mm con 1200 proyectiles, 4 pilones subalares para cargar una combinación de cohetes, misiles y bombas. 4. Avión de patrulla marítima Kawasaki P-1. El Kawasaki P-1 es un avión de patrulla marítima japonés desarrollado y fabricado por Kawasaki Aerospace Company. A diferencia de muchos aviones de patrulla marítima que suelen ser conversiones de diseños civiles, el P-1 es un avión marítimo especialmente diseñado para cumplir esta función en la guerra naval. El P-1 ha entrado en servicio con la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón como reemplazo del P-13 Orion el 26 de marzo del 2013.
La Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón recibió los 2 primeros aviones P-1 operativos de un total de 60 aviones. El P-1 está equipado con varios sensores para permitir que la aeronave realice su propósito principal de detectar submarinos y embarcaciones de superficie. Estos incluyen el radar de matriz de exploración electrónicamente activa AESA Toshiba HPS-106, que utiliza un total de 4 antenas para proporcionar una cobertura de 360 grados. El P-1 además está equipado con inteligencia artificial. Dispone de un compartimiento de bombas alojado dentro del fuselaje principal, complementado con 8 puntos de anclaje externos montados en las alas. En ellos puede cargar hasta 9 toneladas de peso, entre los que incluyen misiles antibuque tipo 91, ASM-1C, AGM-84 Harpoon y AGM-65 Maverick, bombas, minas, cargas de profundidad y torpedos MK-46, tipo 97, tipo 12 y sonoboyas. El Kawasaki P-1 es considerado como el avión de patrulla marítima tecnológicamente más avanzado del mundo. 3. Cazabombardero Mitsubishi F2. El Mitsubishi F2 es un avión de combate fabricado por la compañía japonesa Mitsubishi Heavy Industries (MHI) y la estadounidense Lockheed Martin para la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, con reparto de la producción 60-40 entre Japón y Estados Unidos. El F2 se basa en el Lockheed Martin F-16 Victory Falcon y fueron contratados 94 aviones. Su producción comenzó en 1996 y entró en servicio en el año 2000. Diseño y diferencias del F2 respecto al F-16. Un 25% más de superficie alar. Uso de materiales compuestos para reducir el peso total y la firma electromagnética del radar. Un morro más alargado y ancho para acomodar un radar del tipo Placet Array. Toma de aire más grande, ordenadores de a bordo, sistemas de ataque y otros elementos de aviónica desarrollados en Japón. Potenciales capacidades Stealth para misiones de combate furtivo. Capacidad para disparar misiles antisubmarinos y antibuque. Por lo demás, es totalmente parecido al F-16 con respecto al tipo de armamento que puede llevar este avión. La integración de tecnología propia japonesa hizo que este sea uno de los F-16 más caros fabricados en la historia. 2. Cazabombardero Mitsubishi F-15 JD-DJ Eagle. El Mitsubishi F-15J DJ Eagle es un caza bimotor todo tiempo fabricado bajo licencia en Japón, basado en el McDonnell Douglas F-15 Eagle en uso por la Fuerza de Autodefensa de Japón. Fue producido bajo licencia por Mitsubishi Heavy Industries. Las siguientes variantes F-15DJ y F-15J Kai también fueron producidos por estas empresas. Japón es uno de los mayores clientes del F-15 Eagle fuera de los Estados Unidos e Israel. Las capacidades del F-15J incluyen combate aire-aire y ataque tierra. La variante F-15DJ es una versión de entrenamiento con capacidad para el combate. El armamento principal de este caza es un cañón Vulcan de 20 mm con 940 proyectiles, bombas de propósito general MK-82, bombas de racimo CB-87, misiles aire-aire de corto alcance AIM-9 Sidewinder y Mitsubishi AM-3 guiados por infrarrojos y misiles AIM-7 Sparrow guiados por radar semiactivo y Mitsubishi AM-4 guiado por radar activo. Estas armas son operadas por un radar Raytheon AN-APG-63V1 producido bajo licencia por Mitsubishi Electric. Además posee un sistema de contramedidas interno JALQ-8 y un receptor de alerta radar JAPR-4, ambos sistemas fabricados en Japón. El F-15 es considerado como el caza de cuarta generación más letal de la historia. 1. Caza furtivo F-35. El Lockheed Martin F-35 Lightning II es un avión de combate polivalente de quinta generación monoplaza con capacidad furtiva. Este avión fue diseñado en 3 versiones distintas: el F-35A para despegue y aterrizaje convencional, el F-35B capaz de realizar despegues cortos y aterrizajes verticales, y el F-35C que es una variante naval capaz de operar en portaaviones. El F-35 cuenta con lo último en tecnología. Su sensor principal es el potente radar AESA AN-APG-85.
y está en capacidad de llevar los más modernos misiles para el combate aire-aire y armamento guiado aire-tierra, tanto de fabricación estadounidense como armamento japonés. Actualmente, la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón planea incorporar 147 cazas F-35, 105 aviones de la versión de despegue convencional F-35A y 42 aviones de aterrizaje y despegue vertical F-35B. El acuerdo contempla que 42 cazas F-35 sean fabricados en Japón por la empresa Mitsubishi. Submarinos clase Soryu. Los submarinos de la clase Soryu son submarinos de ataque dieseléctricos incorporados a la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón desde 2009. Estos fueron los primeros submarinos con propulsión independiente del aire en servicio con la Armada japonesa. Este sistema le permite al submarino permanecer sumergido por periodos más largos de tiempo. Los submarinos de la clase Soryu tienen 84 metros de eslora, 9,1 metros de manga y 2.950 toneladas de desplazamiento. Son capaces de mantener una velocidad máxima de 20 nudos. Están equipados con 6 tubos de proa HU-606 de 21 pulgadas, 533 milímetros, que pueden disparar torpedos de peso pesado tipo 89. Estos buques son capaces de desplegar el misil antibuque UGM-84C Harpoon de mediano alcance contra objetivos en superficie. La Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón actualmente también opera 11 submarinos de ataque de la clase Oyashio, 2 de los cuales han sido convertidos en buques escuela y 9 permanecen en servicio como buques de primera línea. 9. Clase Hyuga. La clase Hyuga es una clase de destructores portahelicópteros construidos para la Marina de Autodefensa. La clase Hyuga es una clase de destructores portahelicópteros construido para la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. Se construyeron 2 buques, el Hyuga y el Ise, que entraron en servicio en 2009 y 2011 respectivamente. Una vez completados, la clase fueron los barcos más grandes construidos para la Marina japonesa desde la Segunda Guerra Mundial. Las especificaciones de la clase Hyuga son comparables a la de los portaaviones ligeros. Desplazan 19.000 toneladas a plena carga, tienen una eslora de 197 metros y manga de 33 metros y alcanzan una velocidad máxima de 30 nudos, 56 km por hora. Los barcos están armados con un VLS de 16 celdas para llevar misiles superficie-aire de medio alcance ESSM y misiles antisubmarino RUM-139VL-ASROC. Asimismo están equipados con 2 sistemas antimisil Phalanxeus de 20 mm y 6 tubos lanzatorpedos de 320 mm en 2 montajes triples. Para la guerra antisubmarina llevan a bordo helicópteros de guerra naval Mitsubishi H-6, de los cuales pueden transportar un máximo de 24 helicópteros, 4 de ellos operando de forma simultánea en su cubierta de vuelo. Aunque los buques también pueden operar con otros helicópteros en servicio con las Fuerzas de Autodefensa de Japón, como los helicópteros Augusta-Gotland AW-101, Sikorsky CH-53 Sea Stallion, AH-64D Apache, cazas de quinta generación como los F-35B, cazas de quinta generación F-35B y convertiplanos V-22 Osprey. 8. Submarinos clase Taigei. Los submarinos clase Taigei, en japonés Gran Ballena, son una nueva clase de submarinos de ataque diseñados y fabricados en Japón, que están entrando en servicio con la Fuerza de Autodefensa Marítima a partir del año 2022. Es el sucesor de la clase Soryu. El primer submarino de la clase, el Taigei SS-513, fue votado el 14 de octubre del 2020 y entró en servicio el 9 de marzo del 2022. Según se indica, este primer submarino se convertirá en un submarino de prueba para hacer todas las correcciones necesarias antes de la entrada en servicio de los 6 submarinos restantes de la clase. La clase Taigei tendrá un desplazamiento de 100 toneladas más que la anterior clase Soryu,
Además contará con sensores mucho más modernos como el radar de búsqueda aérea de superficie bajo nivel SPH-6H, el sonar Oki ZQQ-8 y un sistema de energía de snorkel de nueva generación. El segundo submarino de la clase, denominado como SS-514 Hakugei, entró en servicio el 20 de marzo del 2023 y tiene un desplazamiento en superficie de 3.000 toneladas, longitud de 84 metros, diámetro de 9,1 metros y su tripulación es de 70 personas. Tienen 6 tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas, 533 milímetros, desde donde pueden disparar torpedos pesados tipo 18 y torpedos tipo 89 y misiles antibuque UGM-84 Harpoon. 7. Portahelicópteros clase Izumo. La clase Izumo es una serie de 2 destructores portahelicópteros de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, JMSDF por sus siglas en inglés. Los buques de esta clase son los mayores navíos de superficie de la Armada japonesa. El primer buque de la clase, denominado como DDH-183 Izumo, entró en servicio el 25 de marzo del 2015, y el segundo buque, denominado como DDH-184 Kaga, entró en servicio el 22 de marzo del 2017. La misión primaria de estos buques es la guerra antisubmarina, pero también llevan a cabo misiones de desembarco anfibio de toma de playas enemigas. Los buques son capaces de operar con hasta 14 helicópteros para misiones antisubmarino, búsqueda y rescate y apoyo a las operaciones de desembarco anfibio. Para otras operaciones también puede transportar 400 soldados y 50 camiones de 3,5 toneladas. En la cubierta de vuelo del buque pueden operar hasta 5 helicópteros simultáneamente. Está equipado para su defensa con 2 ametralladoras antimisil Phalanxeus y 2 sistemas antimisil SIA-RAM. Características: el buque desplaza 27.000 toneladas a plena carga, tiene un largo de 248 metros, ancho de 37,5 metros y alcanza una velocidad máxima de 30 nudos. 6. Destructores clase Akizuki. La clase de destructores Akizuki de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón está destinada a escoltar a los destructores de helicópteros clase Hyuga e Izumo y proteger a otros buques de guerra con capacidad Aegis como la clase Kongo y la clase Atago. El destructor brinda defensa contra amenazas de superficie, aéreas y submarinas. La clase consta de 4 buques que entraron en servicio entre 2012 y 2014. Los buques están equipados con el sistema de gestión de batalla autóctono ATEX, que se ha denominado como el Aegis japonés. Los buques cuentan con el sistema de lanzamiento vertical VLS Mk-41 con 32 celdas. En estas lleva misiles tierra-aire de medio alcance RIM 162 ESSM, misiles antisubmarinos RWM-139 VL-ASROC y cohetes tipo 07 VL-ASROC de fabricación japonesa, pero los buques además están armados con 6 torpedos tipo 73, 2 sistemas antimisil Phalanxeus de 20 mm, un cañón naval de 127 mm. Los buques además pueden operar con un helicóptero de guerra naval SH-60K. La clase Akizuki desplaza 6.800 toneladas a plena carga, tiene un largo de 150,5 metros y ancho de 18,3 metros y alcanzan una velocidad máxima de 30 nudos. 5. Fragatas clase Mogami. La clase Mogami se diseñó teniendo en cuenta la eficiencia y el alto nivel de automatización, junto con un diseño más compacto para reducir el coste de construcción y un diseño de casco y superestructuras sigilosos para reducir la sección transversal contra la detección por radar. Tiene un eslora de 132,5 metros, una manga de 16,3 metros y cuenta con una tripulación de 90 personas entre oficiales y marineros. El buque tiene una velocidad máxima de más de 30 nudos y está impulsado por una configuración de propulsión combinada de gas y diésel (CODAG). Está armado con un cañón naval BAE Systems Mk-45 Mod 4 de 127 mm, 2 ametralladoras de 12,7 mm manejadas a control remoto, un sistema de lanzamiento vertical VLS Mk-41 de 16 celdas para portar misiles tierra-aire tipo 03 Chusan,
un sistema antimisil CIA Raytheon CIA RAM de 11 celdas equipado con misiles IM-9 Sidewinder, 2 lanzadores cuádruples para 8 misiles antibuque MHI tipo 17, torpedos antisubmarino tipo 12 y un helicóptero de guerra naval SH-60L. Actualmente Japón está en proceso de incorporar 22 fragatas de la clase Mogami. Estas son las fragatas tecnológicamente más avanzadas de toda Asia, tanto por su diseño, sensores y armamento 100% japoneses. 4. Destructores clase Asahi. La clase de destructores Asahi de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón está optimizada para la guerra antisubmarina. La clase consta de solo 2 buques que entraron en servicio entre 2018 y 2019. Los buques cuentan con el sistema de lanzamiento vertical VLS Mk-41 con 32 celdas. En esta lleva misiles tierra-aire de medio alcance RIM 162 ESSM, misiles antisubmarino ROM-139 y cohetes antisubmarino tipo 07 de fabricación japonesa. Están armados además con 6 torpedos de fabricación local tipo 97 y tipo 12, 2 sistemas antimisil Zeus de 20 mm y un cañón naval de 127 mm. Los buques además pueden operar con un helicóptero de guerra naval SH-60K. Los buques están equipados con el sistema de gestión de batalla autóctono ATEC y el radar AESA FCS-3A, que está denominado como el Aegis japonés. Los buques desplazan 6.800 toneladas a plena carga, tienen un largo de 151 metros y ancho 18,3 metros, alcanzan una velocidad máxima de 30 nudos. Parecen una copia de la clase Akizuki. 3. Destructores clase Kongo. La clase Kongo son destructores de misiles guiados en servicio con la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. La clase consta de 4 buques, el primero de ellos entró en servicio en 1993 y el cuarto en 1998. Estos destructores a partir de 2003 fueron actualizados con el sistema de combate Aegis. A los buques se le instaló el sistema de lanzamiento vertical Mk-41 de 90 celdas para operar con los misiles tierra-aire de largo alcance SM-2MR Block 3A, y más tarde entró en uso el Block 3B, misiles superficie-aire de medio alcance RIM 162 ESSM, y actualmente también están equipados con el sistema Aegis BMD 3.6 para lanzar misiles antibalísticos SM-3 Block 1A y Block 1B. Estas celdas contienen no solo misiles RIM 162, SM-2 y SM-3, sino también misiles antisubmarino RUM-139. Para la lucha antisuperficie, la clase Kongo está equipada con 8 misiles antibuque RGM-84 Harpoon, y para la lucha antisubmarina están equipados con 2 tubos triple lanzatorpedos HOS-302 para disparar torpedos ligeros Mk-46 y torpedos tipo 73. La artillería del buque lo conforma un cañón naval de 127 mm. El buque cuenta con cubierta de vuelo para operar con un helicóptero de guerra naval SH-60JK. Los barcos desplazan 9.500 toneladas a plena carga, tienen una eslora de 161 metros y manga de 21 metros, alcanzan una velocidad máxima de 30 nudos y el alcance es de 4.000 millas náuticas a 20 nudos. 2. Destructores clase Atago. La clase Atago es una serie de destructores lanzamisiles guiados de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. Es una variante japonesa de la clase Eilerburg de la Armada de los Estados Unidos. Solo se fabricaron 2 buques de este tipo que entraron en servicio en el 2007 y 2008 respectivamente. Los buques de la clase Atago desplazan 10.000 toneladas a plena carga, tienen un largo de 165 metros y ancho de 21 metros, alcanzan una velocidad máxima de 30 nudos. La clase Atago está equipada con el sistema de combate Aegis, el sistema de lanzamiento vertical Mark 41 de 96 celdas. Como misiles de defensa aérea emplea los misiles SM-2MR Block 3A y Block 3B para derribar objetivos a largas distancias. Y como sistemas antiaéreos de medio alcance lleva los misiles RIM 162 ESSM. En 2016 fueron modernizados con el sistema de combate Aegis BMD 5.0 CU
para lanzar misiles antibalísticos SM-3 Block 1A y Block 1B. Desde estas celdas también pueden disparar los misiles antisubmarino RUM-139. Los buques además están armados con 8 misiles antibuques tipo 90 SSM-1B, 2 tubos triple lanzatorpedos desde donde disparar torpedos MK-46 y los torpedos tipo 73, que son una variante japonesa del torpedo MK-32. La artillería del buque lo conforma un cañón naval multipropósito de 127 mm y un sistema antimisil Phalanxeus de 20 mm. 1. Destructores, clase Maya. La clase Maya son destructores de misiles guiados de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. Se han fabricado solo 2 buques de esta clase que entraron en servicio en 2020 y 2021. Son los buques de combate más modernos de todo Japón. Si bien comparte las mismas características de diseño que la clase Atago, la clase Maya posee un casco más grande para instalar un sistema de propulsión híbrido eléctrico. La clase Maya presenta el sistema de armas Aegis AWS Baseline 9C más nuevo, denominado J7 en Japón. Además de AWS, también está equipado con un sistema Aegis BMD 5.1 que le da al buque defensa contra misiles balísticos. Los buques cuentan con un VLS MK-41 con 96 celdas. En estas tiene instalados los misiles tierra-aire de largo alcance SM-2MR Block 3B, misiles antibalísticos SM-3 Block 1A, 1B y 2A, misiles tierra-aire de medio alcance RIM-162 y misiles antisubmarino tipo 07. Y en el futuro cercano se espera instalar los misiles multipropósito SM-6, que es un misil 3 misiles en uno, capaz de realizar misiones de guerra antiaérea, defensa contra misiles balísticos y guerra antisuperficie. Pero además estos buques están armados con 8 misiles antibuque tipo 17 SSM-2 y tipo 90 SSM-1B, 6 torpedos antisubmarino MK-46, torpedos tipo 97 y tipo 12, 2 sistemas antimisil Phalanxeus de 20 mm y un cañón naval de 127 mm. El buque cuenta además con hangar y cubierta de vuelo para operar con un helicóptero de guerra naval SH-60K. Los buques desplazan 10.250 toneladas a plena carga, tienen un largo de 169,9 metros y ancho de 22,2 metros y alcanzan una velocidad máxima de 30 nudos. 10. Transporte blindado de personal APC VBR. En 2017, la Fuerza de Autodefensa de Japón presentó su nuevo vehículo blindado de transporte de personal 8x8 VBR. Se espera que este vehículo blindado sobre ruedas reemplace al carro blindado tipo 96 que ha sido utilizado desde 1996. Japón destinó unos 41 millones de dólares para desarrollar este nuevo APC. La nueva arma tiene 8,4 metros de largo y pesa 20 toneladas. Su casco en forma de V tiene la capacidad de soportar la detonación de artefactos explosivos improvisados y minas terrestres. Asimismo, cuenta con un dispositivo de advertencia láser para saber cuando el vehículo está siendo apuntado y soltar granadas de humo. También está equipado con un sistema de protección NBC. Asimismo, está equipado con un potente motor de 500 caballos de fuerza que le permite mover sus 20 toneladas de peso a una velocidad máxima de 100 km por hora, teniendo una excelente movilidad en terrenos irregulares. El vehículo será capaz de transportar de forma segura a 11 efectivos, 3 de tripulación y 8 infantes con equipo completo. En cuanto a armamento, contará con una estación remota de armas para llevar una ametralladora de 12,7 mm o un lanzagranadas automático de 40 mm. 9. Blindado ligero Komatsu Lab. El vehículo blindado ligero Komatsu es un vehículo militar japonés producido por primera vez en 2002. Actualmente utilizado exclusivamente por la Fuerza de Autodefensa de Japón, desplegado en Irak. El LAB se puede transportar por vía aérea en aeronaves como el CH-47J Chinook y el C-130H Hércules. Los LAB son de tracción 4x4,
Su blindaje está diseñado para soportar el impacto de proyectiles calibre 5,56 y 7,62 milímetros. Su motor de 160 caballos de fuerza le permite mover sus 4,5 toneladas de peso a una velocidad máxima de 100 km por hora y puede recorrer 200 millas o 500 kilómetros sin repostar combustible. Está equipado además con neumáticos tipo Run Flat que le permiten seguir operando aun cuando han sido impactados. El vehículo tiene una tripulación de 4 más un artillero. Como armamento, al vehículo se le puede equipar con una ametralladora de 7,62 o 12,7 milímetros. En misiones antitanque puede ir equipado con los misiles antitanque tipo 01 LMAT o los misiles Kawasaki tipo 87. Hasta 2016 habían 1937 vehículos LAP 4x4 en servicio con la Fuerza de Autodefensa de Japón. 8. Artillería antiaérea autopropulsada Mitsubishi tipo 87. El cañón antiaéreo autopropulsado tipo 87 es un arma de defensa antiaérea japonesa construida alrededor del sistema de cañones gemelos Oerlikon de 35 mm, mismos cañones que se utilizan en el antiaéreo autopropulsado alemán Gepard. Cada cañón tiene una velocidad de disparo de 550 tiros por minuto, con una velocidad de salida de 1440 metros por segundo, lo que le da un alcance efectivo de 5500 metros. El sistema utiliza un chasis del tanque tipo 74 modificado. El blindado, de 38 toneladas de peso, alcanza una velocidad máxima de 53 km por hora y tiene una autonomía operacional de 300 km. La Fuerza de Autodefensa Terrestre de Japón tiene 52 de estos sistemas en servicio desde 1987. 7. Obús autopropulsado tipo 99. El obús autopropulsado tipo 99 de 155 mm es un obús autopropulsado de la Fuerza Terrestre de Autodefensa japonesa que fue desarrollado como sucesor del obús autopropulsado tipo 75 de 155 mm. La nueva pieza de artillería autopropulsada se empezó a desarrollar en 1992 y el primer vehículo se entregó a la División de Entrenamiento de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón en 1999 y en total se han producido 117 unidades. El tipo 99 tiene un peso de combate de 40 toneladas, propulsado por un motor de 600 caballos de fuerza, alcanza una velocidad máxima de 50 km por hora y su autonomía es de 300 km. Su armamento principal es un cañón de artillería L-52 de 155 mm, que tiene un alcance de 24 km con munición convencional y 40 km con munición asistida por cohete. Su cadencia de tiro máxima es de 6 disparos por minuto. El armamento secundario es una ametralladora M2HB de 12,7 mm, empleada para autodefensa cercana. El blindaje del tipo 99 brinda protección contra el fuego de armas pequeñas y astillas de proyectiles de artillería, protegiendo a su tripulación de 4 personas del fuego contra batería. 6. Vehículo de reconocimiento y combate tipo 87 RCV. El vehículo de reconocimiento y combate tipo 87, también conocido como RCV, es un vehículo de reconocimiento de tracción 6x6 diseñado y fabricado por Komatsu Limited y empleado exclusivamente por las Fuerzas Terrestres de Autodefensa de Japón. El blindado fue introducido a las Fuerzas Terrestres japonesas en 1987 y se siguió fabricando hasta 2013. El tipo 87 tiene una tripulación de 5, conductor, operador de radio, artillero, observador y comandante. Sus dimensiones son largo de 5,99 metros, ancho de 2,48 metros y altura de 2,8 metros. Su peso es de 15 toneladas. Como armamento lleva un cañón automático Oerlikon de 25 milímetros y como arma secundaria lleva una ametralladora tipo 74 de 7,62 milímetros. Su armadura de 8 milímetros de grosor, aunque lo suficientemente resistente como para proteger el vehículo y la tripulación contra el fuego de armas pequeñas y granadas, no los protegerá contra municiones más pesadas y no posee capacidad anfibia. Su motor de 305 HP de potencia le permite alcanzar los 100 km por hora en carretera con un rango operativo de 500 km. 5. Transporte blindado de personal tipo 96.
El vehículo blindado de transporte de personal con ruedas tipo 96 es un vehículo blindado 8x8 que entró en servicio con Japón en 1996 y de los cuales se fabricaron 365 unidades. El blindado tiene una tripulación de 2, conductor y artillero, que a su vez hace de comandante del vehículo y transporta a 8 soldados con equipo completo. Las dimensiones del vehículo son largo de 6,84 metros, ancho de 2,48 metros y altura de 1,85 metros. Su peso de combate es de 16 toneladas. El armamento principal puede ser un lanzagranadas automático tipo 96 de 40 mm o una ametralladora M2HB de 12,7 mm. Su motor de 360 HP de potencia le permite alcanzar unos 100 km/h en carretera, con un rango operativo de 500 km. El blindaje del tipo 96 se estima en el nivel Stanag 3 contra proyectiles de 14,5 mm en la parte frontal del vehículo y fuego de armas pequeñas y izquierda de granadas por los laterales, pero sin protección contra fuego de proyectiles de los cañones automáticos de los blindados IFV. También tiene protección contra minas y artefactos explosivos improvisados, así como protección NBC, nuclear, biológica y química. Para la protección activa, el tipo 96 está equipado con un dispositivo de advertencia láser y 8 lanzagranadas de humo. 4. Vehículo de combate de infantería tipo 89 VCI. El tipo 89 VCI es un blindado de combate y apoyo a la infantería de origen japonés que entró en servicio con las Fuerzas de Autodefensa de Japón en el año 1989. El armamento principal del vehículo es un cañón automático Oerlikon de 35 mm, el cual es producido bajo licencia en Japón. Este cuenta con un sistema de doble alimentación y una cadencia de fuego estimada en aproximadamente 200 disparos por minuto. Coaxialmente montado al cañón hay una ametralladora tipo 74 de 7,62 mm. Además tiene un lanzador de misiles antitanque tipo 79 a cada lado. Bajo cada lanzador de misiles se alojan 3 tubos lanzagranadas de humo de 81 mm. El vehículo no tiene capacidad anfibia, pero está equipado con un sistema de contramedidas ABQ y una amplia gama de equipos de visión nocturna pasiva. La tripulación del blindado la componen 3, comandante, conductor y artillero, y tiene capacidad para transportar a 6 soldados al campo de batalla. 3. Vehículo de combate de maniobra tipo 16 MCV. El vehículo de combate de maniobra tipo 16 es un vehículo de combate blindado con ruedas de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón. El vehículo de combate de maniobra tipo 16 MCV, debido a su peso ligero y pequeño tamaño, está diseñado para un fácil despliegue por avión si es necesario, permitiendo un movimiento rápido en carreteras estrechas y en áreas urbanizadas en respuesta a diversas contingencias. A pesar de su pequeño tamaño y armadura ligera, puede atacar con éxito a vehículos de combate blindados mucho más grandes, utilizando su potente cañón de calibre 105 mm. La intención es que el tipo 16 MCV actúe como activo de reacción rápida contra las incursiones convencionales en las islas exteriores y como un vehículo de contrainsurgencia contra ataques asimétricos en áreas urbanas de Japón por parte de fuerzas especiales enemigas, agentes de inteligencia o sus representantes. El blindaje frontal del tipo 16 MCV es capaz de resistir el impacto directo de cañones del calibre 20 o 30 mm, mientras que el blindaje lateral es capaz de resistir el impacto de ametralladoras pesadas de 14,5 mm. 2. Tanque principal de batalla tipo 90. El tipo 90 es un tanque de batalla principal MBT de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón. Fue diseñado y construido por Mitsubishi Heavy Industries como reemplazo del tipo 61 y para complementar la flota actual de tanques tipo 74, entrando en servicio en 1990. El diseño y desarrollo de los sistemas del tanque son de producción 100% japonesa, a excepción del cañón de animaliza de 120 mm, que es fabricado bajo licencia de Rheinmetall de Alemania, y la ametralladora Browning M2, que también se fabrica bajo licencia en Japón. El tanque también lleva una ametralladora de 7,62 mm coaxial al cañón de 120 mm. El cañón de 120 mm está integrado con un cargador automático que le da una cadencia de tiro de 10 a 15 disparos por minuto, con un alcance de 300 a 5000 metros.
El tipo 90 utiliza una armadura compuesta modular de cerámica y acero. El tanque es propulsado por un motor diésel Mitsubishi 10ZG que tiene una potencia de 1500 HP. Esto le permite mover sus 50,2 toneladas de peso a una velocidad máxima de 70 km por hora con un rango operativo de 300 km. 1. Tanque principal de batalla, tipo 10. El tipo 10 es el carro de combate principal de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón, fabricado por Mitsubishi. Se empezó a desarrollar teniendo en cuenta factores como potencia de fuego, protección y movilidad. En cuanto a la potencia de fuego, el tanque está armado con un cañón de animaliza de 120 mm, integrado a un cargador automático. Este cañón puede disparar proyectiles antiblindaje de nuevo desarrollo. Además, es compatible con todos los proyectiles estándar en uso por los cañones de 120 mm de la OTAN. Como arma secundaria, lleva una ametralladora M2HB de 12,7 mm sobre la torreta y una ametralladora tipo 74 de 7,62 mm coaxial al cañón. Su blindaje de 1300 mm de acero nanocristal se ha añadido para ser reconfigurable en el campo de batalla. El peso del tanque es de aproximadamente 48 toneladas. Y por último, la movilidad del tanque corre por cuenta de un motor diésel de 1200 caballos de fuerza, lo que le da al tanque una velocidad máxima de 70 km por hora con una autonomía de 540 km.